Bueno, queridos patitos, ciertamente es un asunto bien interesante, sobre todo para los residentes, para la zona entre lo que es ¿eh? Oyaretze y Salsidu, porque Salsidu no solamente es el trozo que sube desde el quecho uno en dirección hacia Villamontes, sino también incluye la dirección hacia Verango. Votando ciertamente ahí tenemos un lugar que se conoce como la zona de Zubieta, Maldapas, donde ciertamente la idea a futuro es de incorporar un espacio, centro, elemento cultural para dar un cierto empaque e impulso a esta zona. El compromiso histórico del ayuntamiento de Guecho es amplio y conocido, o por lo menos debería de serlo. Hemos estado en la zona de las antiguas Uves, tal y como se le conocía, la hoy Plaza María de Ibarra, en la situación de la reordenación debido a la transformación en forma de calle de esta otrora vía principal para el territorio histórico de Vizcaya, para la forma de tránsito de una zona a otra, pasando por la avanzada y hacia esta zona de Uribe Costa, a toda esta gente pasaba precisamente por la Avenida de los Chopos y por Ollaneche. Luego, evidentemente, se cambió la situación y por lo tanto ahí está la transformación de los últimos años. Y también está la plaza de Aldapas, con la transformación, con un propósito de la actualización, como hemos venido diciendo en esta campaña, like Rolling Stone, teniendo una idea de la foto fija, no, porque la foto fija es un momento, como por ejemplo la imagen de nuestra infancia, jugando al fútbol en la plaza de Aldapas, por lo tanto, ciertamente, cuando por ejemplo estaba Chopin viviendo, la gente de Alapas la conocía, por lo tanto, ciertamente es. O Imanol, Imanol también. Es parte de la historia, pero la historia no es una imagen ligada a un año de los años 80, ¿no? Sino también es ahora, es actualmente. Y por lo tanto, ciertamente, hay que hacer conjugación de lo público y lo privado. Pero como no sabemos en qué lugar va a estar este espacio centro, por eso me he decidido a hacer este vídeo aquí, en el espacio habitual, para hacer los vídeos, y no en algún lugar de Zubieta o de Aldapa, porque no sabemos dónde va a ser instalado este espacio. Como digo, en el ámbito público, el compromiso es claro, está en el ámbito de ese espacio amplio que tiene Zubilleta y en medio esa zona de césped tan grande. El mantenimiento también, evidentemente, de estas zonas de parque comercial, como tienen tanto Aldabas como Zubilleta, tratando de tener un mantenimiento de actividad comercial, cosa que evidentemente es una realidad, tanto en un lado como en el otro, siempre tratando de mantener esa realidad, pero ciertamente lo importante que se ha hecho ha sido el millón que se gastó en la renovación de la zona de Aldapa. También, como digo, en la continuación del ámbito de la avenida de los Chopos de Ullareche, también la reordenación delante de lo que es la iglesia del Redentor con la zona de plaza que ha sido incorporada y también la oportunidad para algunos bares, ya sea por ejemplo el que está ahí cerca de la plaza, donde ahora hay una cervecera, donde bueno, ahí arriba estaba una guardería y no sé si sigue estando, pero lo importante es eso, que las oportunidades también se han dado desde el ámbito público, pero también debe hacerse desde el ámbito privado, sin una forma de dinamización del ámbito privado sería un esfuerzo baldío, porque sería tratar de sostener algo que no tiene vida propia y por lo tanto ciertamente el mantenimiento de esos
centros, como decía, en esos parques comerciales, tanto en Zubilleta como en lo que es Aldapa, cerca de en la plaza. Por lo tanto, ciertamente es importante esa renovación también con las cafeterías que están en la zona de Zubilleta, la, las bueno, los comercios que hay allí respecto a productos que venden, la zona veterinaria que tiene conexión, por ejemplo, con uno que está en Erandio, cerca de la ría, que allí tiene una especie de hospital veterinario, más o menos. Por tanto, ciertamente, creo que se llama Tartanga, pero bueno, no pasa nada, no es por hacerles publicidad. Por tanto, ciertamente, en Aldapa también tenemos cuatro, antes teníamos cinco bares, ¿no? Ahora son cuatro, porque el quinto fue incorporado al Tredici, que es el local de mayor dinamismo. Por ejemplo, cuando lamentablemente Santos desapareció y su viuda también desapareció, Conchi, pues ciertamente ha habido la oportunidad de seguir manteniendo el espacio de supermercado local, de barrio, con una nueva gente que lo ha incorporado. Por tanto, ciertamente sigue abierto y al lado el bar de una antigua compañera del colegio que trabaja ahí y ciertamente ha habido una serie de realidades que han ido moviendo. Y es que lo público puede llegar hasta un punto, porque ahí, por ejemplo, teníamos un videoclub en donde había una amiga con la que a veces iba a charlar de películas, y si hay que subvencionar a todos los negocios para que sobrevivan, pues a mí me habría interesado que hubieran subvencionado a mi videoclub, a pesar de que hay gente que ya no alquila más que por streaming. Por tanto, el negocio ha cambiado, pero a mí me hacía un servicio importante, sobre todo cuando volvía de ciertas actividades, pasar por allí, conversar durante un tiempo y luego para casa. Por lo tanto, ciertamente, a mí, personalmente, me habría interesado una subvención pública a ese centro. Pero como digo, se van renovando, la tienda de la Boliña, luego ahí hubo una peluquería, ahora no está ocupado, por lo tanto, ciertamente, la actualización. La misma que, como digo, en el Tredici, que incluso ha abierto una peluquería, la peluquería Tredici, ahí, en el cantón en el que, bueno, pues una situación bastante complicada en el año 2022. Hay vídeos sobre eso. Por lo tanto, ciertamente, mm, es un asunto interesante a tener en cuenta, en donde la masa crítica generada en torno a esa iniciativa privada debe ser acompañada de la pública. Pero también hay la reacción del público, de cierto público. Gente que llegó a decir que la estación del metro en Telleche, con la cobertura, iba a estar vacía o llena de vagabundos. Lo mismo que decían también de la renovación de la Plaza de Aldapas, que iba a estar llena de yonkis. Lo mismo que también vacía completamente, que nadie la iba a usar. Es un éxito, pero está llena no de yonkis, ni de vagos, ni vagabundos, sino de padres de familia con sus críos que aprovechan la existencia del Tredici para también tomar sus cacharros y jugar los niños en el parque, estar sentados. Hay un montón de bancos y asientos. Por tanto, ciertamente es muy agradecida y la gente utiliza esa renovación que se hizo hace ya unos años. Pero como digo, también había gente que decía que nuestro gusto municipal, de las instituciones y del partido principal, de este equipo de gobierno, era destruir arbolitos. Destruir árboles a como diera lugar, a troche y moche. Y por tanto, ciertamente, la idea era hacer un solarium completamente. Y bueno, la realidad fue la que desmintió el asunto. Tampoco pidieron perdón.
pues ciertamente es alucinante e increíble. Lo mismo que también cuando algunos nos encontramos con la situación cerca de las huertas originales, porque hay dos sagas de huertas en la zona, entre Aldapa y Zubieta, pues ciertamente ahí tenemos un asunto también interesante, como es una banda de árboles, ¿no? Que algunos dicen, es que hay que podarlos, y otros dicen, no los podemos porque así en verano la cobertura que da una sombrita bien rica. Si quitas las hojas y lo talas a una determinada altura, entonces la posibilidad de que esa sombra infiera sobre los edificios la eliminas completamente. Estás loco, hombre. Por tanto, ciertamente dar satisfacción al 100% es imposible. No puede ser. Incluso algún grupo llegó a decir, y creo que esto lo voy a poner en la descripción del vídeo, llegó a poner que cuando se hizo la segunda ronda de las huertas, cerca de lo que es el colegio Zuilletas, pues ciertamente dijo, uy, esto va a ser malísimo para la situación del río, porque tuvimos esa situación puntual el año 2008 respecto a la lámina de agua y la inundación de estas de la avenida de los 500 años, y por tanto ciertamente fue algo increíble, pero claro, se queda el recuerdo de la consecuencia y se obvia la relación con las causas reales, por ejemplo, como la zona de Salsidu, cuando había un puente cerca del Guecho 1 que era un auténtico tapón, donde la forma de ojo de abajo era mínima y por tanto ciertamente podía ejercer una forma de embalse a todas las aguas hacia arriba de esa zona y por tanto ciertamente esa era una situación más importante y eso ya se hizo de primera hora, la sustitución del tablero y cambiar y hacer un puente completamente nuevo como el que está actualmente en la zona ahí de Salsidu al lado del Quecho 1. Por tanto, ciertamente, hacer unas huertas al lado del cauce del río Govela no debería de ser ningún problema, pero hay gente que está dispuesta a decir cualquier cosa, decir esto malo y este es el culpable y ya está. Lo cual ciertamente es increíble porque luego algunos de estos dirán somos ecologistas, queremos el medio ambiente y además estar a favor de que las plantas sean autóctonas, que no las tengamos que traer de fuera, que evidentemente las plantas en tanto en cuanto verduras, poder ser del pueblo, y el sostenimiento, el medioambientalismo y todas estas cosas, creo que se entiende. Esta gente no podemos solucionarles sus problemas respecto a la percepción de la realidad. Y por eso no hay que fijarse en determinadas cosas, sino seguir actuando con parsimonia, pero con conciencia y con compromiso. El compromiso que establece el equipo de gobierno con esta idea de promover un espacio centro en el ámbito de Aldapa Zubieta. Estaría al cargo, evidentemente, del marco general del aula de cultura, como lo está Viamonte, como lo está Romo Culture Eche y otros, ya sea la biblioteca de San Nicolás, para que pueda albergar en un futuro elementos culturales que dinamicen, pero no solamente que dinamicen, sino que acompañen la iniciativa privada. No sabemos si en la zona de Aldapa o en la zona de Zubieta y en qué lugar en concreto. Por eso esperemos a ver cómo se desarrolla el asunto y dónde se puede situar exactamente. Tengo una idea de dónde podría ser, pero para ser respetuoso con el proceso, he decidido no acudir a ese lugar donde creo que puede ser para poder dejarlo a cuando se inicie el trámite tal y como se ha comprometido el equipo que será equipo de gobierno en la próxima legislatura, liderado por Amaya Aguirre Munó. Por tanto, ciertamente será albergar eventos culturales de un tamaño no tan amplio como en Música Barri, no tan amplio como en Villamonte, tal vez, pero hacer eventos culturales, por ejemplo, charlas, tal vez alguna exposición, e incluso tal vez, ¿por qué no?, algún concierto de pequeño tamaño. Y por tanto, ciertamente, el asunto iría por ese lado,
para tener un entorno de encuentro y de realización cultural en algún lugar aquí de Zubilleta y de Aldapa. Pero como digo, evidentemente las sinergias deben generarse porque, por ejemplo, aquí puedo recordar y tuve una reunión con uno de los impulsores que ahora ha vuelto a ser consejero del gobierno de Cantabria, como Francisco Javier Marcano, y por lo tanto nos preguntó, oye, la Biblioteca Central de Cantabria, que está al cabo de la calle Carlos Haya, al final, porque es una de las más grandes, termina bueno, empieza en Valdecilla y termina en la rotonda, que está justamente al lado de la Biblioteca Central, en la zona de Castellármida. ¿Dinamiza el entorno cultural del barrio? La respuesta no pudo ser más evidente. No, no. Por lo tanto, el impulso de lo público debe ir acompañado de lo privado, porque un señor de Vizcaya, jubilado ya, natural de hecho, como se llamaba José Luis Bilbao, aparte de decir preguntas como ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto quién lo hace? Dijo aquello tan importante como es el compromiso entre lo público y lo privado para entre ambos generar ese compromiso global por una sociedad dinámica que siempre avance, que siempre mire hacia adelante. Y para hacer eso, evidentemente, si no existiera ese polígono comercial en Zubilleta y en Aldapa, sería muy complicado porque directamente estaríamos hablando de una zona residencial sin vida y que evidentemente estaría ligado sobre todo al hecho de nocturnidad, de dormir y nada más. Por lo tanto, ciertamente se puede plantear este hecho del espacio centro a cargo del aula de cultura de Guecho porque las dinámicas propias de los barrios ha sido mantenida a lo largo de los años a nivel privado y acompañado también de algunas iniciativas públicas, también, por ejemplo, como en el verano, por ejemplo en Aldapas, en el parque, el establecimiento de casetas con actividades lúdicas culturales para los jóvenes, incluyendo una pequeña delegación temporal de la biblioteca con unos libritos para que los jóvenes puedan ir al parque, coger ese libro, leerlo durante la mañana y por tanto ciertamente acompaña, como digo, también a las actividades lúdicas que hace el Tredici de manera particular. Por lo tanto, ciertamente son dinámicas que se acompañan muy bien. Y como se puede ver, muchas jóvenes que son jóvenes y jóvenes de edad avanzada, pues ciertamente acuden a comprar a supermercados urbanos porque también la política era y sigue siendo de establecer supermercados urbanos y no grandes superficies que están en los lindes exteriores de Guecho. Van con sus bolsas grandes a la zona de Sarricobaso o al lado de el mercadillo de Algorta, compran sus vituallas y vuelven a casa, ya sea en Alapas o también en Zubilleta. Por lo tanto, ciertamente, el tráfico de personas existe. También, evidentemente, el uso desde aquí de Villamonte, que no es que esté a desmano, está un poquito ahí en una situación un poco más complicada porque hemos de recordar el hecho de que subiendo por Salsidu se podía ir en dirección a Iturguichi por el parque aquel pero digamos que se podía atravesar esas casas que están en medio entre lo que es Salsidu y el aula de cultura de Ayamonte y ahora pues bueno hace unos años cerraron, hicieron cerramiento de todo aquello y hay que bordearla ya sea por arriba o por abajo a toda esa manzana, pero como digo están en su derecho, era legítimo
Pero claro, luego otra cosa es las reivindicaciones de unos, de otros, el dime y direte, lo mismo que ciertamente cuando se estableció, y creo que lo hemos comentado en un vídeo, las formas de ascensor de Villamonte, pues ciertamente ahí tuvimos una dificultad porque en teoría los ascensores iban a ir cerca de lo que es la parte de, de la pared del edificio y no se pudo poner en el lado de la derecha, sino que hubo que ponerlo en el lado de la izquierda. Los ascensores existen, pero no en donde había sido el emplazamiento original porque hubo resistencias por parte de algunos vecinos. Y esa misma resistencia fue la que cerró varios bueno, entornos en algunas zonas. Aquí, en el ámbito de Aldapa Zubieta, sobre todo en la zona ligada al DAPA 7, hubo en esa calle pequeña que hay entre lo que antes era la panadería y ahora es el tanatorio, hubo cierta resistencia, incluso la idea de cercar la calle porque es una calle privada, lo cual ciertamente habría generado disfunciones, pero ciertamente acabó imperando cierta cordura, por decirlo de alguna manera, si es que diplomáticamente se puede aceptar el término, porque no podemos decir que no sea una cordura el cerramiento que hacen en algunas zonas, en algunos bloques en Algorta. Están en su derecho, sobre todo en el ámbito de la propiedad, si es propiedad privada, y el ámbito está ahí. Pero como digo, más importante es tratar de superar esas dinámicas un poco cerriles, un poco perniciosas, porque luego siempre hay algún espacio donde se necesite lo público, o tanto lo privado puro y simple y llanamente es separado, apartado de lo que es lo común, pues ciertamente es algo que no lleva beneficio. Lo que lleva beneficio es poder aportar desde lo privado a lo público y que lo público corresponda con su aportación dentro de lo limitado que siempre son los presupuestos públicos a la hora de generar estas dinámicas en donde lo público y lo privado convivan, coexistan, ¿m? Y por lo tanto ciertamente seguramente sea el momento de apostar por ese espacio en el ámbito de Aldapa Zubilleta para seguir ampliando esa red cultural de cobertura de toda la zona de Guecho, también en esta parte lindando con Verango, para poder tener unas dinámicas en las que participen también los ciudadanos de Aldapas y de Zubilleta con un elemento de estas características propio en los que puedan sentirse más próximo y poder apropiarse también de algo con contenido municipal. Y bien, pues sin más, queridos patitos, seguro que lo veremos en la próxima legislatura. Sin más, es que ricasco, agur, bero bat. Beti gelpian.